Arthur Miller, profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia, es el autor del libro Descifrando el número cósmico, la extraña amistad de Wolfgang Pauli y Carl Jung, titulado también como Carl Jung, Wolfgang Pauli y la búsqueda de una obsesión científica. Precisamente, esta obsesión científica comienza en 1916, cuando Arnold Sommerfeld encontró el número 137 en el lenguaje de los espectros. Las líneas espectrales, esto es, la verdadera música de las esferas dentro del átomo, o dicho de otro modo, la constante de la estructura fina que caracteriza la interacción electromagnética entre partículas, y esta constante correspondía a la fracción 1/137avos. Más tarde, en 1926, el físico y matemático Arthur Eddington precisó su valor en 137 como número entero. No obstante, en 1940, algunos científicos rechazaron este valor y retornaron a la tesis de la fracción 1/137avos, mientras que en 1946 Pauli ya tenía como objetivo determinar el valor de la constante de estructura fina para explicar la estructura atomista de la electricidad, descubriendo por sí mismo el número 137, aunque su descubrimiento no fue siguiendo las reglas de la física, sino que lo había averiguado inconscientemente. Por ello sintió la necesidad de profundizar en su propia psique y en lo oculto, y sin duda el mayor especialista de la época era el psicólogo y ocultista Carl Jung, quien ayudó a Pauli a buscar una base matemática para el número 137, interpretando las imágenes, palabras o símbolos de los más de 400 sueños de Pauli, los cuales están recogidos en su libro Psicología y Alquimia. Jung creía que Pauli tenía la capacidad para comprender inconscientemente el gran orden cósmico, pero el problema del misterioso número 137 es su aparición mágica en las operaciones matemáticas, de modo que la ciencia desconoce su origen, no tiene relación con pi, ni con la base de logaritmos naturales, conocidos como e. Así que los científicos no sabían dónde buscarlo, aunque siempre lo encontraban en el resultado. De ahí que Pauli se obsesionase en conocer su significado, y con ayuda de Carl Jung examinaron el número 137, llegando a varias conclusiones. Es un número puro del que depende todo el universo, porque está en la raíz del cosmos. Es un número inmutable que determina cómo se queman las estrellas, cómo se produce la química e incluso si los átomos existen. Si este número fuera variable, la vida y el orden cósmico serían diferentes o inexistentes. Es un número que equivale a una ley cósmica del dios matemático y geómetra. La teoría del Big Bang es expresada como 1/137avos. Es un número primario que aporta información sobre las ecuaciones del alma y el ADN de la luz. La relación de la constante de la estructura fina con la luz es paralela al concepto de los cabalistas de conectarse con la luz o de iluminarse desprendiéndose del ego. El número 137 en física corresponde a la interacción entre un electrón y un fotón, o la probabilidad de que un electrón absorba un protón. En el lenguaje de la cábala, esto significa la interacción entre la vasija y la luz, o cómo una vasija puede absorber y recibir la luz. Es el 33º número primo, y en el grado 33 de la masonería del rito escocés empieza la enseñanza de la cábala. Es el conocido ángulo dorado que está en conexión con la proporción áurea, 1/618, creando así sectores de 137 grados y 222 grados. Es la clave de la teoría de los campos unificados desde 1900, porque se encuentra en el electromagnetismo, la termodinámica, la mecánica cuántica, la gravedad, la relatividad, etc. Es un número importante en el ajuste fino del diseño cósmico, en la teoría de las supercuerdas y de los multiversos. La palabra hebrea Kabbalah tiene una gematría o valor numérico de 137, significa recibir o paralelo, o sea, la tradición recibida que se transmite de forma intergeneracional,
o bien, según el Éxodo, es el paralelo que delimita los bucles correspondientes que cuando se juntan ordena las dos secciones del techo del tabernáculo. Estos lazos se suspenden directamente sobre el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Simbólicamente, este es el umbral entre la dimensión física y la dimensión completamente espiritual. En otras palabras, en la línea fronteriza del mundo físico emerge el número 137. Ahora bien, el número 137 aparece también con frecuencia en la Torá. Es la esperanza de vida en años de figuras como Ismael y Leví, así como la edad de Abraham cuando ató a su hijo Isaac a un altar para sacrificarlo. También es el número de letras en la Torá, 304,805, 304805. Se divide en pares numéricos y se invierte. El resultado son los números 50, 84 y 03. Si los sumas, obtendrás el 137. El ángel Jofiel, conocido como el ángel príncipe de la Torá, tal y como se menciona en el Zohar, tiene el valor numérico de 137, y dicho ángel le enseñó a Moisés los misterios de la Cábala. El árbol de la vida tiene las dimensiones de los 10 sefirot, y cuando estos se alinean y conectan, entonces, de repente, el mundo sin fin y el mundo físico se unen como uno. El marco 1 de la luz se conecta a los 3 sefirot superiores, los cuales se conectan a los 7 sefirot inferiores, y de repente la luz fluye. El 1 conecta con el 3, el cual se conecta con el 7, y así el 137 crea un todo unificado. El 1 conecta con el 3, el cual conecta con el 7. 1 más 3 más 7 da 11. Para los cabalistas, el 11 es un buen número que está más allá del mundo físico. Por esto es el primer número maestro, antes del 22 y el 33, y estos números conectan matemáticamente con el 137. El 137 oculta una gran verdad metafísica, representa la ciencia antigua de los números místicos. De hecho, Wolfgang Pauli escribió a su hermana Hertha: creo que las ciencias naturales darán luz a un polo contrario, a sus adherentes, el cual conecta con los elementos antiguos místicos. Sin duda, Pauli lo consideraba la piedra angular de toda la ciencia, y vivió obsesionado con ese número hasta su muerte en Zúrich en 1958, cuando lo ingresaron en la habitación número 137 del hospital Roth-Kraus. Estaba convencido de que había llegado su hora, y tenía razón. Pero aún así le dijo a Carl Jung y demás amistades que su primera pregunta al diablo sería: ¿cuál es el significado de la constante de estructura fina? Actualmente se ha precisado el valor de 137 en la fracción 1-137.035999074. Si bien su misterio continúa, por un lado se desconoce el origen de su valor numérico y por otro se ignora el rango de su dominio. Ahora bien, el 137, el 3, 6 y 9 o los números maestros son fundamentales para comprender que el creador o demiurgo no solo utilizó el poder de la palabra, sino también los números. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.